La palabra del Señor. Estamos estudiando la carta a los Romanos. Romanos, capítulo 6. Cuando usted lo encuentre, hermano, lo voy a invitar a que nos pongamos en pie. Es importante para reverencia de nuestro Dios. Vamos a leer 6:15 al 23, capítulo número 6, versículo 15 al 23. Cuando lo haya encontrado, regáleme un amén. Vamos a leer la palabra del Señor. Ella se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es que en muerte. 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor, por su bondad, por su bendita misericordia. Que su Santo Espíritu sea obrando, manifestándose y regalándonos su favor. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos sea de acuerdo a su voluntad y que sea usted el que obre, el que se manifieste y el que nos regale su favor. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, amados hermanos. Le suplico su atención, le suplico que no se me mueva, que trate de estar aquí, ¿verdad? Para que podamos aprender, porque si no, nos va a costar un poquito, ¿verdad? Aprender. Del miércoles anterior empezamos con esta parte del estudio. Bueno, hace unos miércoles atrás estábamos estudiando que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea, significa, hermanos, que el sacrificio de Cristo es superior, es más grande, es más poderoso
a toda la cantidad de pecado que unidos todos los seres humanos podamos llegar a cometer. O sea, la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar el pecado que sea. O sea, no hay un pecado que cometamos nosotros. Bueno, solo hay un solo pecado que no se puede, que Jesucristo no puede perdonar. Y no es que no lo pueda perdonar Él porque la sangre de Él no sea suficiente para perdonarlo, sino que el problema es que ese pecado se llama la blasfemia en contra del Espíritu Santo. ¿Y por qué no se puede perdonar? Porque la blasfemia del Espíritu Santo es incredulidad en Cristo. O sea, la blasfemia es acreditarle las obras del poder de Dios, acreditárselas a Satanás. O sea, cuando alguien dice, ese milagro no ocurrió por el poder de Dios, sino que ocurrió por el poder de Satanás. Entonces, ¿qué significa? Que cree que Satanás es el que tiene el poder y no cree que Jesucristo es el del poder. Entonces, el único pecado que Jesucristo no puede hacer nada es la incredulidad. Cuando la gente no puede creer en Él. Una persona que no puede creer en Cristo, ahí no se puede hacer nada. Juan 3:18 dice, el que no cree ya ha sido condenado. Si yo no logro, yo le estoy hablando a alguien, mire, usted necesita recibir a Cristo. Usted necesita creer en Cristo. Usted necesita entregarle su vida a Cristo. Usted necesita, no, yo sí estoy bien, yo no necesito de Dios, yo no tengo ningún problema, yo no ando pecando, yo no ando, esa persona, ahí no podemos hacer nada. Cristo Jesús no puede hacer nada. Entonces, y especialmente si aquellas personas creen que algo que sucede sobrenatural sucede por el poder de, como dijeron aquellos, por el poder de Belcebú. Le están acreditando lo que se ha hecho con el poder de Dios, se lo están acreditando a Satanás. Entonces, no creen en Dios, sino que creen en Satanás. Ahí está más difícil. Más difícil. Entonces, ahí Cristo no puede hacer nada. Una persona que no quiere recibir a Cristo, Cristo no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la oportunidad está, Cristo está disponible, pero esa persona no quiere hacer nada. De ahí para allá, hermano, de ahí para allá, cualquier error, cualquier pecado que el ser humano cometa, el peor que usted pueda imaginarse, tiene perdón de Dios. Tiene perdón de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que cuando el pecado cuando el pecado abundó, porque el pecado cada día abunda. O sea, cada día nuevos pecados, cada día nuevas cosas que se hacen mal. Cada día, óigame hermano, cada día hay más personas pecando. Cada día hay más personas pecando. Porque cada día hay personas naciendo y cada día hay personas creciendo y van creciendo y van creciendo. Y la gran mayoría de la humanidad no quiere nada con Dios. El pecado abunda. Cada día hay más pecado. Entonces, pero la palabra dice que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? La gracia sobreabunda, o sea, la gracia es más, es mayor. O sea, sí hay pecado, pero hay suficiente gracia para perdonar todo ese pecado. Y los pecados de los que no han nacido todavía y dentro de no sé cuántos años van a estar ya y van a estar pecando, la gracia de Jesucristo va a estar disponible hasta que la iglesia se vaya, hasta que la iglesia nos vayamos, ¿verdad? Ahí se acabó la gracia, ahí sí ya la salvación ya no es por gracia, ¿verdad? Entonces, estábamos estudiando eso. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 1,
hizo una pregunta, al igual que ya vamos a entrar al de ahora, también hizo otra pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta que hizo en el capítulo 6, versículo 1? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esto fue lo que estábamos estudiando el miércoles pasado. O sea, ¿qué vamos a hacer si cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Entonces la pregunta que el apóstol Pablo hace es, si cada vez que el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces, óigame hermano, y la pregunta que él hace, y la enseñanza está dirigida a iglesia, a cristianos. Entonces la pregunta que él hace, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, esa es la pregunta que él hace. O sea, mire, cualquiera puede decir, como cada vez que el pecado abunda, la gracia sobreabunda, entonces sigamos pecando. Entonces sigamos haciendo pecado, porque de todas maneras la gracia va a sobreabundar y nos van a perdonar. Y el apóstol Pablo, en la primera parte, que fue el miércoles anterior, habló algo bien importante y dijo, o sea, hermano, esa mentalidad no es correcta. Esa idea no es correcta. Mire, hermano, de todas maneras, como cada vez que pecamos la gracia sobreabunda, vámonos a pecar. Y nos habló de que eso no es correcto y lo vemos ahí en el 6.2, rapidito él hace la pregunta y en el 6.2 rapidito él contesta, en ninguna manera. Ahí encontramos la respuesta, en ninguna manera. Y nos da la respuesta, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El creyente, el que recibió a Cristo, el que creyó en Cristo, ¿verdad? Hermanos, todo creyente nos identificamos con Cristo en dos puntos importantes. Nos identificamos. Uno, nos identificamos en la muerte de Cristo. Nos identificamos con Él. ¿Qué significa que nos identificamos? Él murió y nosotros morimos. O sea, cuando nosotros lo recibimos a Él y Él vive en nosotros, si Él murió, nosotros morimos. Nosotros morimos. Y yo les explicaba esto, que esto se hace cuando es simbolismo, ¿verdad? No es que en ese momento nosotros estamos muriendo, pero cuando lo estamos bautizando, muertos con Cristo, y la otra parte con la que nos identificamos, resucitados a una nueva vida. Ese es el simbolismo del bautismo. Pero verdaderamente esa acción no es que se dé allá en el río, en el bautismo. Esa acción se da en el momento que la persona recibe a Cristo. Porque hay algunos que ni quieren bautizar, dicen, no me quiero bautizar porque es un compromiso mayor. Si hay algún compromiso, se generó en el momento que la persona recibió a Cristo. En ese momento se da. Pero nos identificamos en su muerte. Así como Él murió, también nosotros morimos. Nosotros no morimos físicamente, morimos al pecado. Una persona muerta ya no puede pecar. Ya no peca. Entonces nosotros morimos al pecado. Y esa es la primera parte que Él da. Usted ahora ya murió al pecado. Ahora ya usted, óigame hermano, no es que el cristiano no pueda pecar, sino que ahora ya usted ya tiene la capacidad para dejar de hacerlo. Ahora ya tenemos la capacidad para decir no. Antes no, ya vamos a entrar al de ahora, lo va a ver usted un poquito más claro. Y a mí me interesó mucho que viéramos, hermanos, esta parte, porque todos estos versículos se detiene el apóstol Pablo a hablar de que ya estamos muertos al pecado. Pero aquí hay unos puntitos del estudio anterior, ¿verdad? Que me interesa que los medio
Retomemos, versículo 12. Y ahí hay una palabra bien importante. Versículo 12, ¿lo tiene? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Óigame, véngame para acá, no reine, que el pecado no reine. ¿Qué pasa cuando el pecado reina en una persona? Óigame, véngame para acá. ¿Qué significa que el pecado reina? Significa que el pecado gobierna. Significa que el pecado manda. O sea, usted no hace lo que usted quiere, sino que hace lo que el pecado le está mandando que haga. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando nosotros no éramos cristianos, hermanos, estábamos sujetos al pecado. Y hacíamos la voluntad del pecado. No podíamos detenernos. Muchas cosas que hacíamos, nosotros estábamos conscientes que no eran correctas. Pero hay un momento que la persona quiere parar, quiere frenar, quiere ya no seguir haciendo lo que está haciendo, pero óigame, ya no puede parar. El pecado gobierna, el pecado lo manda, el pecado lo manipula. Alguien que, por ejemplo, porque no es solo eso, ¿verdad? Por ejemplo, alguien que tiene una adicción, alguien que tiene un vicio. Por ahí viene un muchacho que se mete al culto de repente y no es que no lo queramos dejar, a veces le ponemos una silla allá, pero no dura mucho cuando empieza a hacer relajo. Y cuando por ahí me anda buscando a veces y él anda tomado, él anda mal, y él me dice, es que yo quiero dejar esto, yo quiero parar, yo no me siento bien. O sea, él entiende, él reconoce que no está bien, reconoce que no está bien, pero que el pecado, hermano, reina en él, lo hace para donde quiere. Y él hay unos días que para, pero a los días ahí va otra vez. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Hacer un compromiso verdadero, de verdad, con Cristo. O sea, pedirle al Espíritu Santo que le ayude, pues. Que le ayude, porque hermano, el hombre, óigame por favor, el hombre natural no puede. No puede. O sea, y ese es el gran error de mucha gente cuando uno lo evangeliza y dice, mire, dice la gente, ahorita no estoy listo para buscar de Dios. Voy a dejar de hacer todo lo malo que estoy haciendo y luego voy a buscar. Eso es mentira, eso no se puede, es imposible. La persona tiene que recibir a Cristo así pecadora como está, porque Cristo en nosotros, dice la palabra, es la esperanza de gloria. Cuando Él entra en mí, cuando Él entra en el ser humano, cuando Él entra en el pecador, hermano, es que Él es el que nos va a sacar de allá. Él nos va a dar la fuerza, la capacidad. Por eso la palabra, el apóstol dice, ahora que ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero le dice a la iglesia en Roma, ya no reina el pecado. Ya no, ¿sabe qué le está diciendo? Ya no deje que el pecado reine en su vida, ya no deje que el pecado gobierne su vida. Antes de ser cristiano usted no tenía capacidad para decirle no al pecado, pero ahora que Cristo vive en usted, que el Espíritu Santo está en usted, usted le puede decir al pecado, ya no, hasta aquí. Regáleme un segundo, hermano, porque al final los que decidimos si pecamos o no pecamos somos cada uno de nosotros.
Ya le dije, yo antes de ser cristiano, el pecado no gobernaba, pero ahora el apóstol dice, ahora puedes parar. Ahora puedes parar, ahora tenés capacidad para parar. Antes no, porque el pecado te gobernaba. Se supone que ahora que somos cristianos ya no nos debe de gobernar el pecado, ahora nos debe de gobernar. ¿Quién nos debe de gobernar? El Espíritu Santo. Porque ahí se da la parte, ¿verdad? Hay una parte, Dios nos da la fuerza, pero también hay una parte que la tenemos que hacer nosotros. No es así como me decía a mí un hermano, yo lo entrevistaba porque yo lo veía, venía al culto, se sentaba en la silla, pero lo veía tomando en la calle y le decía, hermano, ¿cuándo va a dejar esa bebida? Y me decía él, ¿sabe cuándo la voy a dejar? Cuando Dios me la quite. Hermano, el día que Dios me la quite voy a dejar de tomar. Y yo le dije, Dios ya se la quitó, a usted le gusta. A usted le gusta, usted es el que se va a buscarla. Usted es el que anda detrás de eso. Una persona que de veras ha tenido no solo el vicio de la bebida, porque perdóneme que solo de ese vicio hablamos, hay un montón. Lo primerito que una persona que ha tenido problemas con la bebida tiene que hacer es alejarse de todos los amigos que son bolos. Si usted tiene problemas con el chicle, con el chambre, tiene que alejarse de aquella gente que le cuenta chambre. ¿No? Porque si no, ya sabe usted qué trae de información, ¿va? O sea, si tenemos vicio con la droga, ¿para qué nos estamos juntando con gente que le gusta la droga? Con gente que nos arrastra a hacer lo que no tenemos que hacer. Entonces, la palabra dice, hermano, si el apóstol le está diciendo ya no reine el pecado, es porque ahora ya hay capacidad para que ya el pecado ya no reine. A un inconverso no se le puede decir esto lo está diciendo a un cristiano. Versículo 12, ya no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo, ahí está la explicación, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Cuando el pecado reina en nosotros, óigame hermano, nosotros le hacemos caso al cuerpo en todo lo que el cuerpecito le pide. El cuerpo le dice, llévame a tomar, lo lleva a tomar. El cuerpo le dice, llévame a parrandear, lo lleva a parrandear. El cuerpo le dice, llévame a pecar con otra mujer que no es tu esposa, lo lleva. Hay mucha gente que dice, yo no quiero ser cristiano. Yo no quiero ser cristiano porque allá me van a estar diciendo que haga esto. Yo quiero ser libre, dice la gente. Yo quiero ser libre. Hermano, y lo que la gente no se da cuenta, lo que el inconverso no se da cuenta, de que no es libre. Esa persona que dice que quiere ser libre, no es libre. Porque el pecado lo gobierna, el pecado lo manipula, el pecado lo lleva para otro lado. ¿Qué libre va a ser? Entonces, la palabra es bien clara, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora vamos al versículo 15, porque si no, no vamos a revisar nada de esto. Y vuelve a hacer otra pregunta el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahí nomás. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Regáleme un segundo, hermano. Véngame para acá. La dispensación, así se llama, la dispensación en la que nos encontramos actualmente, la dispensación en la que estamos actualmente, estamos
en la gracia. Nosotros no estamos en la ley, no estamos bajo la ley, bajo la dispensación de la ley. Allá fue el Antiguo Testamento. Nosotros estamos bajo la dispensación de la gracia. Ahorita la gracia está abierta. ¿Y cuál es la dispensación de la gracia? Regáleme su atención, póngame atención. ¿Cuál es la dispensación de la gracia? ¿Cuál es la dispensación de la gracia? Que la salvación es gratis. Y a mucha gente le cuesta entender esto, porque la gente quiere comprar la salvación. Quiere hacer algo para ganársela. Quiere hacer algo para merecérsela. La salvación no se puede ganar, la salvación no se puede merecer. Hermanos, la salvación llegó a la vida de suya y a la vida mía por gracia, por misericordia, porque nosotros solos no nos la podíamos, no había manera de que la obtuviéramos haciendo nada. No se puede. Y por eso a algunos les cuesta. Porque dicen, es que es muy fácil. Tengo que hacer algo. El joven rico, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Porque la gente quiere hacer para sentirse salvo. Si no hago, no me siento salvo. Hay mucha gente que no logra entender la salvación. Y dice, ¿cómo va a ser solo por repetir una oración? La salvación no llega a la vida del ser humano por repetir una oración. Si alguien lo entiende de esa manera, no ha entendido. La salvación llega a la vida del ser humano por creer en Jesucristo, en el sacrificio que Él realizó por mí y por usted en la cruz del Calvario. Eso es lo que la bendita, santa, divina palabra de Dios nos dice. Esa es la gracia. Gracias. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa a favor suyo, a favor mío, para que nosotros, el que cree en ese sacrificio, tiene vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. La salvación es por gracia. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros estamos en la dispensación que se llama la gracia. Ahora usted cree en el Señor Jesucristo y sus pecados son borrados. Usted cree en el Señor Jesucristo y usted está apto para entrar al reino de los cielos, porque no es por lo que usted hace, sino que por lo que Él ya hizo por usted en la cruz del Calvario. Eso es lo que a la gente le cuesta entender. Ahora usted viene y dice, yo quiero recibir a Cristo, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero que el Señor me perdone, quiero que Él me limpie. Óigame, no es algo que va a ocurrir dentro de mucho tiempo. En el momento que usted dice, yo quiero recibir a Cristo, y usted lo recibe, yo creo en el Señor Jesucristo, en ese momento el Señor lo limpia de todos sus pecados. No es un evento futuro, un evento en el momento, ¿verdad? Y ocurren una cantidad de cosas que cuánto hemos hablado de eso. Entonces el apóstol dice, la pregunta que él hace, ¿qué pues? Y sigue hablando del mismo tema, el tema es pecado. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vale la pena mencionar esto, hermano. Vale la pena mencionar esto. Porque hay muchos que entienden esto. Y por eso como que sienten libertad. Mire, de todas maneras la salvación no es por lo que hacemos. Entonces me voy y me pongo a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y a pecar. No me importa vivir como viva, porque de todas maneras la salvación no es por lo que yo hago, sino que porque creí en el Señor Jesucristo. Esa es la mala interpretación. No sé si usted me está entendiendo. Por eso es que hay muchos pastores que tienen temor a que la gente malinterprete, y hay muchos pastores que los pastores le predican, si usted se porta mal, usted va a perder la salvación.
Si usted empieza a pecar, usted va a perder la salvación. Si usted hace esto, usted pierde su salvación. Entonces nosotros no le decimos si usted empieza a pecar deliberadamente va a perder la salvación. Nosotros le decimos si usted empieza a pecar deliberadamente, usted nunca fue salvo. No sé si usted me está oyendo. Si una persona no tiene orden de nada, le vale todo, no le importa nada, vive la vida a su manera, ¿sabe qué le pudiera yo recomendar? Entréguele su vida a Cristo. Que sirva a Cristo. Porque usted no ha entendido cómo es. Usted no ha entendido la gracia. Hermano, óigame, regáleme un segundo. El día que el Espíritu Santo entra en una persona, esa persona no puede volver a ser la misma persona. Esa persona nunca jamás va a volver a ser la misma persona. Allí en él, óigame por favor, entiéndame esto. Y es bien importante que usted entienda esto. No le estoy hablando yo que a partir de ese día esa persona nunca va a volver a pecar, porque eso no es cierto, eso es mentira también. Ahora usted, cuando falla en algo, porque fallamos, todos fallamos, todititos fallamos. Ahora cuando usted falla, cuando usted se equivoca, cuando usted habla algo que no tendría que hablar, cuando usted dice una palabra incorrecta, usted se va a sentir mal. Usted se siente mal. Esa es la mejor seña que es cristiano. La mejor seña que el Espíritu Santo esté en usted. Ahora, el apóstol Pablo hace la pregunta y da la respuesta. Versículo 16. Primero hace la pregunta: ¿pecaremos porque estamos bajo la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ahí mismo el versículo 15 dice: en ninguna manera. En ninguna manera. O sea, el entender que la salvación es por gracia no es una licencia para ir a pecar. No, hermano. No, eso no es así. El hecho de que la salvación es un regalo y es por gracia no es una licencia para que yo ande viviendo desordenadamente. Si el Espíritu Santo mora en mí, si Dios entró en mí, Dios en mí es el que me va a ir ayudando, a ir cambiando, a ir dejando, a ir abandonando la vieja manera de vivir. No es lo que la palabra del Señor dice, pues. Esa es la garantía de que Cristo Jesús entró en nosotros. Hay algo ahí. Entonces, luego dice el versículo 16, hermano. Y este es bien importante, no me vaya a distraer, en 10 minutos nos vamos. Vea esto, por favor, y póngamele coco. Esto es bien importante. No sabéis, aquí está otra pregunta. No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Póngame atención. En aquel tiempo, hermanos, cuando se escribió esta carta, existía la esclavitud. No sé si usted se recuerda de aquella viuda que vino donde el profeta afligida porque el acreedor llegó a querer cobrar su deuda y se quería llevar a sus hijos como esclavos en pago por lo que su esposo le debía. Cuando se escribió esta carta, hermanos, existía la esclavitud. Se daba, o sea, en este contexto había muchos esclavos. Y cuando una persona era vendida para ser esclavo, esa persona no tenía independencia. Esa persona no podía decidir por sí mismo. Esa persona tenía que depender del dueño, del que lo compró, y hacer la voluntad del que lo compró.
No como nosotros no tenemos un ser humano aquí en la tierra que sea el dueño nuestro, que sea el que nos gobierne, que sea el que hagamos nosotros la voluntad de Él. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Qué está diciendo? Si una persona que dice que ya recibió a Cristo, que dice que ya es cristiana, que dice que ahora ya es aleluya, que lee la Biblia, que canta, que se congrega, que le sirve a Dios, que hace todo, pero empieza, óigame hermano, empieza a obedecer al pecado. ¿Qué está diciendo el versículo? Que se convierte, óigame, esa persona se convierte esclava del pecado. Casi parecido a lo que digo en la primera parte. Ya no va a ser, hermanos, la persona ya no va a hacer su voluntad. Mire, la persona puede decir, yo ahora me voy a alistar porque ahora voy a ir para el culto, voy para la iglesia, voy para el culto. Pero como ya no se gobierna, ya no es el Espíritu Santo el que la gobierna, ya no es él solo que la gobierna, sale para el culto y viene para la iglesia, pero a medio camino se lo lleva el pecado para otro lado. Primero Dios no vaya a ver hermanos que salen para la iglesia y se van para otro lado. Porque los deseos carnales en nosotros son fuertes, hermano. Y de repente en el camino cuando venimos para la iglesia nos llama el amigo, venite que aquí tengo una carne asada, que tengo una no sé qué, que tengo una no sé cuándo. Y ese es el problema porque algunas veces nos arrastran para otro lado. Y nos llevan para otro lado. O sea, hermano, yo se lo estaba diciendo hace un momento, era bien duro cuando nosotros no éramos cristianos porque el pecado nosotros estábamos esclavizados al pecado y le servíamos al pecado y le trabajamos al pecado y le hacíamos honores al pecado. Entonces el apóstol Pablo en esta sección está tratando de decirle, ahora ustedes ya no son esclavos del pecado. El hermano Pedro canta una que le gusta, va, como dice, ahora somos esclavos de ¿quién dice? Ya no soy esclavo del temor, porque ese es otro problema, va, que a veces el temor lo esclaviza a la gente y no quiere hacer lo que tiene que hacer por miedo. Todo eso es parte del pasado. Ahora ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo Jesús, de Dios, y debemos de servirle a Él. Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, allí da las dos posiciones, a quién le obedeces, o al pecado o a la justicia. Cuando se refiere a la justicia, está refiriendo a Jesucristo, ¿verdad? Y dice el versículo 17, pero gracias a Dios, vea qué bonito dice, pero gracias a Dios, que aunque erais, esa palabra es bien importante, hermano, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí hay una palabra bien importante, erais esclavos. Erais esclavos. Yo les he contado 1000 veces que llegué a tratar de evangelizar a un señor, amigo mío allá en San Francisco Menéndez, que era bien difícil de evangelizar. Y cuando yo estaba entrando a la puerta de su casa, él me quiso detener y me dijo, Walter, me dijo así, Walter, yo ya te puedo a vos, yo sé lo que vos has sido, me dijo. Yo ya sé lo que vos has sido.
Yo ya sé lo que vos eras. Y él utilizó esa palabra, erais. O sea, cuando la palabra del Señor dice erais, habla de pasado. Eso es pasado. Y este es presente. O sea, el que antes éramos esclavos del pecado, no significa que ahora somos esclavos. Ahí la palabra del Señor dice algo bien importante, el versículo 17, pero gracias a Dios, y dice gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados y libertados del pecado, hermano. O sea, ahora ya no estamos esclavizados al pecado. Ahora ya el pecado ya no nos debe de gobernar. Ahora ya el pecado ya no nos debe de llevar a donde Él quiere llevarnos. Y libertados del pecado, viniste a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ya les dije yo que cuando habla de la justicia, está hablando de Jesucristo. Ahora ya no le debemos de servir al pecado. Ahora debemos de convertirnos en siervos de Cristo. Siervos del Señor, siervos de la justicia, siervos de aquel que nos perdonó, nos salvó, nos justificó, nos dio vida eterna. Amados hermanos, antes estábamos esclavizados. Antes el pecado nos gobernaba. Antes hacíamos la voluntad de la carne. Pero ahora que el Espíritu Santo mora en nuestro interior, ya no vamos a vivir haciéndole honor al pecado. Todo, de modo que todo el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Regálele un fuerte aplauso al Señor. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder, por su amor.